En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, estamos en la misa del tercer domingo de Adviento, domingo Gaudete. Es un domingo como una pausa en este tiempo de penitencia, una pausa de alegría, porque nos estamos acercando al momento que nuestro Señor va a venir, y eso pues ya se siente la alegría de Navidad, ya se siente llegar la alegría de Navidad. Por eso el domingo Gaudete, y se utilizan ornamentos de color rosa, porque es lo que hay intermediario entre el morado y el blanco, entre la penitencia y la alegría. Esa penitencia y alegría que estamos viviendo ahora, porque ya sentimos la cercanía de la venida del Mesías. Así que también el Evangelio nos habla de las palabras de San Juan Bautista, que fue interrogado por los fariseos para preguntarle quién era, y él aceptó su condición de simplemente de enviado y de representante de Dios, y como embajador del que debía llegar pronto, del verdadero Mesías. Nuestro Señor ha alabado mucho la persona de San Juan Bautista, porque era al punto de decir que no había hombre nacido de mujer mayor que San Juan Bautista. Entonces uno de los más grandes santos, San Juan Bautista, debemos tenerle una devoción. Es un santo un poco olvidado injustamente, porque en los primeros siglos de la Iglesia, casi muchas iglesias estaban dedicadas a San Juan Bautista, y como es un santo discreto, humilde, como San José, entonces que él no habla de sí mismo, él no hace cosas maravillosas, sino que él sobre todo trata de llevar y estar al servicio de Jesús. Y ese es nuestro fin, ir a Dios. Eso es lo que debemos comprender nosotros, que nuestro fin absoluto es Dios, y las criaturas pues pueden ser un fin intermediario, pero no es un fin absoluto. Debemos amar a las criaturas que Dios ha hecho, pero no de una manera absoluta, sino en la medida que Dios nos pide amarlas, en la medida que Dios nos pide usarlas, pero no detenernos en ellas de una manera excesiva. Y ahí está el secreto de saber utilizar de las cosas, no solo de las cosas materiales, sino también de las personas que nos rodean. Debemos amarlas, pero nunca más que a Dios. Entonces ahí está el secreto de una vida cristiana fecunda, que estamos siempre refiriéndonos a Dios en todo lo que hacemos. Y esta misión de San Juan Bautista pues se parece mucho a la misión de la Iglesia católica, que tiene la misión de transmitir pues a nuestro Señor, a las almas, la misión a transmitir a nuestro Señor y transmitir la obra de nuestro Señor, transmitir la verdad que nuestro Señor nos enseñó a las almas. Es la función de la Iglesia. Para eso Jesucristo la fundó, ¿verdad? Y transmitir la enseñanza, transmitir el ejemplo de nuestro Señor, transmitir el influjo que nuestro Señor tiene en las almas, pues es la acción de la gracia, los sacramentos, la Santa Misa, todas las gracias que nuestro Señor nos vino a ganar, están en ese relicario, en ese lugar que es la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia Católica, nuestro Señor dijo que siempre sería hasta a su regreso al fin del mundo, y que no sería destruida, que podría ser perseguida, que podría ser disminuida en número. Por eso no nos engañemos con las cuestiones de números, de cantidades de personas.
La Iglesia Católica siempre existirá, pero no forzosamente todos serán siempre católicos. Puede ser que muchos apostaten, que abandonen la fe, que abandonen la Iglesia, pero la Iglesia existirá siempre en algún lugar, aunque sea en un número reducido, ¿verdad? Entonces, cuando los errores modernos han invadido hoy la iglesia visible, se puede decir, lo que vemos, el aspecto visible de la iglesia, vemos cómo ha invadido muchos errores la iglesia, y que los católicos se convierten al mundo, se convierten al protestantismo, se convierten a los errores modernos, que puede ser no solo el protestantismo, puede ser el comunismo, ¿verdad? Hay católicos que creen en la teología de la liberación, que es comunismo en la iglesia, y el modernismo pues son los errores del liberalismo, del subjetivismo, etcétera, en la iglesia, que han sido en cierta manera adaptados, que es algo contra naturaleza, porque no se puede adaptar algo que es extraño a la iglesia, que no solo es extraño, que es contrario, pero la gente ya se acostumbró a ese absurdo y creen que es posible, ¿verdad?, una conciliación entre la iglesia y el mundo moderno, que está lleno de problemas, de errores y de cosas contra la moral y la fe. Entonces nosotros debemos ser conscientes, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba en su plenitud, cuando la iglesia estaba en orden, los papas siempre dijeron lo mismo. Todos los papas antes del concilio todos decían lo mismo y ponían en guardia contra todos estos errores, los errores que hoy se difunden sin freno. Pero ya la iglesia ya habló, ya lo dijo, y el Concilio Vaticano II vino a decir lo contrario. Lo contrario, por ejemplo, en la misa. La misa, hay muchas cosas que Pío XII condenó y prohibió en la misa, que estaban prohibidos por el Papa Pío XII, que hoy se hacen en todos lados, sin ningún freno, sin ninguna. Entonces, ¿quién tiene razón? Hay que escoger, ¿verdad? Pero 2000 años de historia de la iglesia nos pueden dar la seguridad, la confianza de que es la iglesia tradicional a la cual nosotros adherimos y que es la verdadera iglesia, mientras que con el Concilio Vaticano II nació una nueva iglesia que ya no es la iglesia católica. Y ellos mismos lo dicen la iglesia conciliar. La iglesia conciliar, pues la iglesia podemos preguntar, ¿es la iglesia que fundó Jesucristo? Pues no, porque la iglesia conciliar existe desde el Concilio Vaticano II. Antes no existía la iglesia conciliar. Quiere decir que esta iglesia no es la que fundó nuestro Señor. Pero los hombres de la iglesia conciliar están usurpando los puestos de la iglesia católica, que son los puestos de la jerarquía, de la sede de Pedro, hasta que Dios nos diga basta y que Dios no ponga orden, ¿verdad? Pero nosotros nos basamos en lo que siempre fue la iglesia, lo que siempre dijeron los papas, y no vamos a cambiar, no queremos cambiar por una novedad, por unas novedades que además fueron prohibidas, condenadas por los papas, y que en realidad todos esos teólogos que los papas antes del concilio habían castigado, habían perseguido, habían prohibido, pues son los que hicieron el Concilio Vaticano II, que viene siendo una especie de golpe de Estado dentro de la iglesia. Pero ese golpe de Estado no es representativo de la iglesia católica, no es realmente lo que la iglesia católica hubiera hecho. Así que todos los buenos obispos, por ejemplo el cardenal Ottaviani, que era el primero después del Papa Pío XII,
y era el que se ocupaba de las cuestiones de la fe en la iglesia. Pues él fue perseguido, después que vino el Concilio Vaticano II, él fue perseguido, fue aislado y tratado muy mal. Quiere decir que hay una contraste que se hizo entre los que ocuparon la iglesia después con aquellos que dirigían la iglesia antes. Monseñor Lefebvre tenía puestos muy importantes en Roma, también participó en la preparación del concilio, pero la primera preparación, no la segunda, porque la primera preparación del concilio era más tradicional, pero esa preparación fue completamente anulada en tiempo de Juan XXIII, pero en la primera preparación que se hizo del concilio era más tradicional, era más católica. Entonces, y Monseñor Lefebvre participó en la preparación del concilio al principio, y él era una persona de confianza del Papa Pío XII. Pío XII lo consultaba y le encargó, lo hizo delegado apostólico para toda la África francesa, o sea, el representante del Papa en África francesa, que eran varios países, y era un cargo muy, muy importante. Él era el que representaba al Papa delante de los demás obispos. Realmente era un hombre de confianza de la Iglesia. ¿Cómo es posible que después lo tratan de no ser católico, de ser un hereje prácticamente, de un excomulgado? Pues es toda una cosa absurda, pero si uno ve el contexto, uno comprende por qué. Porque los modernistas ocuparon la iglesia, y cuando ocuparon, hicieron este golpe de estado, pues desencadenaron una persecución a todo lo que era tradicional, pero de una manera velada, de una manera astuta, de una manera gradual. Por eso mucha gente no percibió el cambio, pero se puede explicar muy bien este cambio, se puede llegar a explicar todo, porque todos estos errores, todos esos cambios que se hicieron, por ejemplo en la misa, se puede muy bien explicar en qué y cómo contradicen la teología tradicional, ¿verdad? La supresión de las cruces en los altares, la supresión de la piedra de altar en la cual estaban reliquias de los mártires. ¿Por qué tenían que ser mártires? Porque eso significa la unión que tiene la pasión de los santos con la pasión de Jesucristo. Entonces hay una unión entre la pasión de los mártires y la pasión de Jesucristo. Por eso se ponía en la piedra de altar, en el altar, ahí reliquias de los mártires. Y también la supresión de todos estos signos y gestos para adorar a la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Se disminuyeron las genuflexiones a un mínimo ridículo, en la cual ya no se ve bien si realmente uno puede, no se ve claro que hay una adoración a la hostia, una verdadera adoración. No hay se suprimió la comunión de rodillas, se suprimió la comunión en la boca. Todo eso son gestos litúrgicos que manifiestan la creencia en algo. Entonces, si antes se exigía a los fieles que comulgaran de rodillas, es por una razón muy clara, que tenemos que adorar a Dios. Si se pide a los fieles que reciban la comunión en la boca, es porque no pueden tocar la hostia, porque solo un sacerdote consagrado puede tocar la hostia. Entonces ya suprimiendo todas estas cosas, los mismos fieles pierden gradualmente la fe en estas verdades, de una manera práctica, de una manera gestual, si se puede decir. Pero es importante, es muy importante, porque si no nos comportamos como debemos, entonces perdemos el concepto que debemos tener de Dios.
Asimismo, las verdades de fe que nos enseñan que el sacerdote es ministro, mientras que para los protestantes el pastor es solo un representante y no es una persona consagrada, no es una persona que tiene reales poderes, sino que simplemente representa al pueblo. Mientras que el sacerdocio católico es un sacramento que reciben los sacerdotes, que le da poderes independientemente de lo que el pueblo pueda hacer, pueda querer. El sacerdote tiene un poder sacramental debido al sacramento del orden, que le permite pues decir la misa él solo, aunque no hubiera fieles. Él puede decir la misa y su misa es una misa. Él solo puede consagrar la hostia, y porque tiene poder sobre el cuerpo de nuestro Señor, también tiene poder sobre el cuerpo místico, que son los fieles. Entonces, si el sacerdote tiene poder de tocar y de manipular la hostia, que es nuestro Señor mismo, por eso mismo tiene poder también sobre las almas, y de ahí viene su poder. Entonces, si el que dice la misa es simplemente un representante del pueblo, no tiene reales poderes. Es una democracia, simplemente es representante. Y eso pues es el concepto protestante. Pero cuando vemos que hoy se introduce la comunión en la mano, el sacerdote no solo deja a los fieles hacer las lecturas de la misa, sino también les dan el poder de hablar, prácticamente de enseñar en la iglesia a personas, a hombres y a mujeres. Y vemos como muchos sacerdotes en la misa se van a sentar mientras laicos dan la comunión. Entonces ahí se está cada vez minimizando, negando prácticamente el poder sacerdotal que tiene el sacerdote de decir la misa, y por lo mismo que él consagra la hostia, él es el que la debe distribuir. Entonces no es pan bendito como para los protestantes. La hostia es pan bendito nada más. No hay presencia real de nuestro Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Entonces, la liturgia católica tiene un poder pedagógico, porque por los gestos nosotros profesamos grandes verdades. Entonces, cuando hacemos algo, eso quiere decir algo. No es un gesto vacío, no es una cosa puramente ornamental. Eso se refiere a verdades de la fe. Entonces, todas las ceremonias de la Santa Misa se refieren a una verdad de la fe. No es una cosa puramente estética, como algunos tradicionalistas están muy portados solo a ver el aspecto estético de la misa. La misa es bella, sí es cierto, pero esa belleza no es arbitraria, no es solo por un fin estético, todo tiene una razón de ser. Todo gesto, toda inclinación, toda señal de la cruz, todo lo que hace el sacerdote tiene una razón de ser que se refiere a la fe, a verdades de la fe. Entonces, aquellos tradicionalistas que han tenido demasiado ese estetismo, esa cuestión puramente, ese amor del aspecto exterior de la liturgia, pues es peligroso, porque no, cuando hay problemas de la fe, no los ven. Entonces muchos tradicionalistas han preferido aceptar simplemente el hecho que les den permiso de tener la misa, pero no quieren condenar los errores del concilio. Entonces, ¿de qué sirve tener la misa porque es bella, porque es santa también, si uno no niega todos los errores
que están contra la misa, que están contra nuestra fe. Entonces no basta la misa, hay que participar y celebrarla con la fe verdadera, con la fe católica y según las verdades y contra los errores que están contra la fe de la Iglesia. Así que vemos que hay tradicionalistas que han querido tener la misa dentro del contexto de la Iglesia oficial, pero o bien o no condenan los errores del concilio, o bien se ponen atados de manos y pies al servicio de una jerarquía que es contraria a nuestra fe. Entonces, cuando aquí en la Ciudad de México les dieron a la Fraternidad San Pedro, les dieron una iglesia, y una iglesia antigua, bonita. Entonces, pero ellos están bajo la jurisdicción de personas que son modernistas, que son al servicio del Concilio Vaticano II. Y de un día para otro parece ser que ya los van a echar de esa iglesia, ya no tendrán iglesia. Entonces, ¿qué garantías tienen ellos al querer quedar bien con este clero modernista? No tienen garantías. Cuando el clero modernista decida, los va a perseguir, los va a echar, los va a maltratar, así como el Papa Francisco hizo con los franciscanos de la Inmaculada, que eran personas que no hacían mal a nadie, que no tenían nada, simplemente eran más tradicionales, aunque tal vez aceptaran algunas cosas del concilio, pero por lo mismo que todavía tenían algunos aspectos tradicionales, pues no los quería la jerarquía modernista, y a momento dado los suprimieron sin ninguna piedad. Ellos que hablan de el Papa de la Misericordia, no tuvo misericordia con ellos. Así que es un absurdo toda esa actitud. La vida cristiana no solo está hecha de misa, también está hecho primera de fe, pero también está hecha de prudencia, porque un acto imprudente puede comprometer la fe, puede comprometer nuestra salvación, y es un acto imprudente ponerse en manos y someterse a aquellos que son contrarios, de hecho actualmente, contra nuestra fe. Por eso debemos estar retirados de ellos, porque ellos atentan y están buscando la oportunidad para suprimir la tradición. Es lo que ellos quieren realmente. Es un absurdo ese acercamiento entre tradicionalistas y modernistas, ¿no? Eso no tiene sentido. Así que ese acercamiento de la Fraternidad San Pío X a Roma va a terminar pues de una manera catastrófica si se llega a consumar, aunque ya ahorita se ven muchos malos frutos de ese relajamiento de convicciones que hay ya en la fraternidad. Se está viendo cada vez más síntomas de ese relajamiento. Pues pidámosle a Dios que no se logre, y pues pidámosle a Dios que también nosotros permanezcamos en la línea fuerte de la fe y del combate contra los errores. En este tiempo de Adviento le pedimos a San Juan Bautista que nos haga tener esa humildad de posponernos a Jesucristo, de seguirlo, de obedecerlo, de imitarlo, de simplemente referirnos a Él antes que a nada. Y así como lo hizo San Juan Bautista, lo hicieron todos los santos, sobre todo la Virgen María. Cuando dijo sí al ángel, ella aceptó todo lo que conlleva ese sí, pues tantos sufrimientos, tantas penas que ella tuvo por decir sí al ángel Gabriel, que le dijo que iba a ser madre de Dios, que iba a ser madre de Jesucristo, y que Jesucristo no iba a ser simplemente una persona feliz, ¿no? Iba a ser un crucificado, y ella iba a ser la madre del crucificado. Así que ella lo consintió desde el principio. Ave María Purísima, sin pecado concebida.